Amigos, amigas, bienvenidos, bienvenidas a Cuestión de Enfoques. Soy Miguel Calix Martínez, estamos en ICN, una nueva conciencia. Nuevamente con ustedes, abordando los temas que son noticia, que hacen portadas y titulares en los medios de comunicación digitales y noticiarios como los de ICN. Usted puede seguirnos en nuestras redes sociales y enterarse de los temas que son importantes a nivel nacional, regional e internacional. Tenemos en nuestro programa distintos puntos de vista, perspectivas, opiniones, enfoques. Hoy tenemos un enfoque de un precandidato presidencial. El último sábado, el 24 de agosto de este año, el señor Isaías Barahona, el general en retiro Isaías Barahona, anunció su candidatura, su precandidatura presidencial por el Movimiento Nacionalista Anticorrupción dentro del Partido Nacional de Honduras. Hoy nos acompaña, bienvenido general, bienvenido ingeniero, bienvenido amigo Isaías Barahona. Un gusto. Gracias por la invitación. Es una oportunidad para presentar en principio un saludo al pueblo hondureño, pero también hablar un poco sobre esta propuesta que le estamos haciendo a Honduras de una candidatura presidencial. Y por supuesto tocar algunos de los temas que son de actualidad. Creo que hay temas que requieren una visión más concentrada en el interés de Honduras que en otros intereses, porque eso es lo que generalmente nos confunde a los hondureños. Bueno, vamos a hablar de distintos temas de interés nacional. Creo que ustedes notaron que al inicio del programa presenté a Isaías Barahona con varios títulos, y esto obedece a una anécdota que en algún momento tuvimos y en el que él, ya encontrándose en funciones diplomáticas, obviamente cuando las personas han ocupado un cargo de embajador, son embajadores para siempre, ¿no? Sí. Y yo pude haber dicho también embajador, en ese momento él era vicecanciller, y yo lo presenté con alguien y le dije, bueno, le presento al vicecanciller, el embajador Isaías Barahona, general en retiro de las Fuerzas Armadas, y él me aclaró, ingeniero también. Y eso obedece que esta faceta múltiple que engloba la labor del militar profesional en Honduras nos hace olvidar que ustedes reciben formación profesional universitaria en distintas ramas. Y el ingeniero Isaías Barahona, voy a estar usando los distintos títulos porque eso va a ser uno de los principales retos de la campaña. ¿Cómo se va a presentar Isaías Barahona? Como general Isaías Barahona, como ingeniero Isaías Barahona. El sábado del lanzamiento de campaña, el movimiento se llama Movimiento Nacionalista Anticorrupción, MONAC. ¿Por qué el nombre? Bueno, primero porque el nombre al final también es la causa. El principal problema de las sociedades modernas es la corrupción. La lucha contra la corrupción indudablemente es una causa que en el caso de Honduras es urgente. Todos los candidatos a lo largo de muchos años siempre le han ofrecido a Honduras mejoras en educación, mejoras en infraestructura, mejoras en seguridad, mejoras en salud, o sea, una cantidad de propuestas. Casi ninguna se cumple, y la principal razón por la que no se cumple es porque la corrupción mata todas las iniciativas. La corrupción pierde el dinero, la corrupción vende la influencia, la corrupción confunde los objetivos de las instituciones con los de las personas, los objetivos del país con los de algún grupo, o sea, no nos deja funcionar. Así que es necesario hacerle frente a la corrupción, prevenirla, combatirla y sancionarla cuando ocurra. Así que el movimiento nuestro adopta esta línea de acción de Movimiento Nacionalista Anticorrupción porque es necesario salir de esto. Si Honduras no se sale de una ruta en la que la corrupción es dominante, Honduras no va a poder salir adelante. Honduras va a ser, como hoy, va a ser presa fácil de propuestas aventureras como las que nos están haciendo hoy, de llevarnos a convertir en un país socialista del siglo XXI, llámese como se le llame. Al final es un totalitarismo porque todos esos socialismos y otros desencadenaron en totalitarismo. Y al final se van a hacer de izquierda o de derecha y no es importante. El problema es que la corrupción va a ser dominante, porque cuando hay un poder que se acumula y que se acumula y que se posiciona en puntos críticos del Estado o de la estructura administrativa del Estado, entonces se produce una corrupción enorme, incontenible, que termina destruyendo. Ya la historia nos contaba desde niños que
una de las principales causas de la caída del Imperio Romano había sido la corrupción. Así que si la corrupción mata imperios, ¿cómo no va a matar a Honduras? Así que por eso decidimos tener una propuesta. Además era importante porque durante la última campaña se señaló mucho al Partido Nacional sobre, incluso se llegó a decir que el partido era un partido corrupto. Las instituciones no son corruptas, las instituciones son lo que define su estatuto o la ley si provienen de la ley. Su ideario. Su ideario es sus una institución, estatutos. pero no es una institución corrupta. Si las instituciones pudieran ser corruptas, en los códigos habrían definiciones de la corrupción de las instituciones. No, las personas son corruptas. Y cuando las personas han cometido actos de corrupción o violado la ley, solo hay dos caminos. O esa persona, es un camino negativo, se somete a un extorsionador que le dice yo te cuido tu causa, no te voy a presentar ante la justicia, pero se vuelve esclavo de aquel por todo el tiempo que aquel quiera, porque la causa no muere, la causa la tiene guardada ahí. O bien escoger el camino de la libertad, y ese camino de libertad indica, me presento ante la justicia, me someto a un juicio, demuestro que soy inocente y salgo libre otra vez y recupero mi libertad total, o si salgo culpable, pago mi pena ante la justicia, que es ante la sociedad, y puedo retornar como un ciudadano libre otra vez sin volverse esclavo de nadie. Mientras no hagamos un tratamiento así, no tiene que haber disculpa para nadie, no tiene que haber estos, ¿cómo se llaman?, acuerdos de protección, pactos de impunidad o leyes que pretendan crear velos alrededor de las personas para que sean intocables, porque entonces estamos promoviendo la corrupción. Leyes que impidan, que prevengan que la gente no se convierta en intocable. Así es, no tiene por qué ser intocable. Los convenios de extradición, los tratados de extradición que tiene el Estado de Honduras son un mecanismo para poder hacer un ejercicio de cooperación entre estados en la lucha por hacer justicia, en la persecución del delito. Así es. Nosotros tenemos tratados de extradición con distintos países, entre ellos los Estados Unidos de América, y debido a ese tratado de extradición en los últimos años hemos visto un desfile de personas para enfrentar cargos en los Estados Unidos, y recientemente hemos visto también cómo vienen personas extraditadas desde territorios norteamericanos para pagar en las cortes hondureñas. Un caso muy reciente de un presunto homicida. Sí. Para nadie es desconocido que el expresidente Juan Orlando Hernández guarda prisión, condenado en Nueva York junto con otras personas gracias a ese tratado de extradición, en virtud de ese tratado de extradición. Sin embargo, el día de hoy la presidente ha anunciado que se denunciará ese tratado. ¿Es este un retroceso en la lucha contra el crimen, contra el narcotráfico y contra la corrupción? Es un error, principalmente, obviamente va a causar un retroceso, porque, vean, la criminalidad organizada internacional no se puede combatir en un solo país, porque es internacional para comenzar. Además de eso, la capacidad que tiene este tipo de crimen organizado, ya sea tráfico de personas, tráfico de armas, tráfico de órganos, tráfico de drogas, casi siempre juegan juntos en los mismos espacios. Afecta a un país, afecta a otro, a otro, a otro. Tratan de esconderse en las brechas que existen, las brechas jurídicas, esos espacios jurídicos grises que hay entre un país y otro, operan en un lado y viven en el otro, con la ventaja entonces de que son intocables. Así que los países llegan a acuerdos de cerrarle todos esos espacios para que pueda ser sancionado en otro país que tenga la capacidad de llamarlo, de llevarlo y de ponerlo en prisión, donde se desconecta de la posibilidad de fraudes, de la posibilidad de corrupción en los mismos procesos. Así que eso fortalece la lucha conjunta, la lucha internacional contra estas actividades criminales. Lo que vemos en Honduras me llama la atención porque, primero, la razón que se mostró para hablar de que se va a denunciar el tratado, no me parece una razón conectada con el tema. Este fue el posteo de la presidenta el día de hoy. Sí. Leo, la injerencia y el intervencionismo de los Estados Unidos, así como su intención de dirigir la política de Honduras a través de su embajada y otros representantes es intolerable. Agreden, desconocen y violan impunemente los principios y prácticas del derecho internacional que promueven el respeto a la soberanía y autodeterminación de los pueblos.
la no intervención y la paz universal. Basta. Con fundamento en nuestra Constitución y en los tratados internacionales, he ordenado al canciller Enrique Reina denunciar el tratado de extradición con los Estados Unidos. El mismo canciller, minutos después, hizo un posteo que ya vamos a ver. A ver. Voy a apelar aquí a las funciones de embajador y ex titular en algún momento de la política exterior del país. Sí. La embajadora Dogu, ya la vamos a mostrar, hizo en medio de sus reacciones a los medios de comunicación, expresó su sorpresa de que el ministro, el secretario de Estado en los despachos de defensa y el jefe actual del Estado Mayor Conjunto hubieran comparecido en reuniones en medios de comunicación, porque eso fue lo que hizo público el gobierno, con el ministro de Defensa de Venezuela, Sí. que como es conocido es una persona sobre la cual hay una orden de captura y hay una recompensa internacional por su presunta implicación en delitos ligados a la narcoactividad. La embajadora expresó su sorpresa, su desconcierto de ver a tan altos funcionarios del gobierno de Honduras compartiendo espacio con esta persona, con el señor Padrino. El canciller explicó, tal y como lo hizo el gobierno hace un par de días, que asistían a unos eventos especiales de competencias de cadetes, algo así. Es una reacción equivalente desde la perspectiva del diplomático Isaías Barahona. Una reacción de este tipo no hubiera bastado llamar a consultas a la embajadora, no hubiera sido interesante pedir una reunión para pedir explicaciones. No hay pasos que se siguen en la práctica diplomática antes de decir que se va a dejar de colaborar con el principal colaborador en la lucha contra el narcotráfico en la región. Bueno, no voy a calificar las expresiones de la señora embajadora porque son claras. Ella dijo que lo que había sentido era una sorpresa. Y está bien, sorpresa, sorpresa. Significa, era algo que yo no esperaba, eso es lo que me está diciendo. Obviamente debe tener algún grado de preocupación por lo que vio. Lo que no puede desconocer nadie es que la diplomacia tiene un lenguaje. En ese lenguaje se dicen muchas cosas. Cuando uno se acerca, una visita, por ejemplo, si es de un presidente a otro presidente, está indicando que tiene coincidencias de objetivos, coincidencias de la forma de vida en su país, coincidencias de respeto a los derechos, o sea, una serie de coincidencias que permiten que se puedan hacer trabajos conjuntos. Eso es lo que estamos diciendo. Cuando se visitan instituciones, igual como en este caso, un jefe militar, es más o menos lo mismo. No hay gran diferencia porque es un funcionario de Estado de alto nivel que hace contacto con otros funcionarios de Estado del mismo dominio, digamos. Y son militar. entre Estado y Estado. Y es entre Estado y Estado. O sea, cuando fungió Isaías Barahona como jefe de las Fuerzas Armadas, este tipo de reuniones eran comunes. Comunes, pero no eran personales, aunque van personas, pero no era personal. Son Estado con Estado. Iba en representación de las instituciones a las que uno está adscrito. Así que debe tenerse mucho cuidado porque una mala señal confunde al mundo, una mala señal confunde al país mismo. Por eso el país reacciona de inmediato cuando dice, ¿cómo es posible que altos políticos y altos militares vayan y se tomen una foto con personas que están señaladas? Qué interesante lo que dice el general Isaías Barahona, porque antes de que la embajadora Dogu hiciera esas declaraciones, era un comentario en las redes sociales, en los chats. La gente estaba incómoda con esa visita, no solamente por la captura internacional contra el señor Padrino, sino también por el rol que este caballero jugó recientemente en las elecciones de Venezuela. Es decir, el señor Padrino ha estado en los titulares y normalmente los asesores de relaciones públicas lo que te dicen es no te juntes con ciertos personajes. Hay hasta dichos coloquiales que dicen, dime con quién anda y te diré quien con lobos anda, hollar aprende. Podemos seguir mencionando refranes. Veamos el posteo del canciller. Es insoportable el irrespeto e injerencia de embajadora Laura Dogu.
¿verdad? Miren que este posteo fue a las 11:47 a.m. del día de hoy. Y el de la presidente fue a las... No tengo la fecha, no tengo la hora, me va a ayudar producción, me lo van a decir. Es insoportable el irrespeto e injerencia de la embajadora Laura Dogu. Honduras acudió a una competencia de academias militares. Pues sí, pero el señor Padrino, esto lo voy a decir yo, el señor Padrino es el jefe de las Fuerzas Armadas de Venezuela. Insinuar o implicar como narcotraficantes y descalificar a nuestras autoridades es realmente una amenaza directa a nuestra independencia y soberanía. No guardemos silencio ante estas expresiones sin fundamento. Bueno, aquí voy a aprovechar mientras le pregunto a mi invitado. Yo no veo ninguna insinuación de la embajadora Dogu de que nuestras autoridades son narcotraficantes. Ella dijo solo que estaba desconcertada y sorprendida. Vamos a ver... podemos seguir, déjeme seguir utilizando refranes, macho que respinga, dicen en mi pueblo. Pero el punto es que este es el posteo del canciller. ¿Desde cuándo las relaciones internacionales de Honduras se manejan en Twitter o en ex-Twitter? ¿En qué momento, qué nos perdimos de la película general que ahora cosas que se pueden conversar se exponen en público? Es decir, nosotros nos dimos cuenta de esa visita. No porque... Lo publicó Venezuela, ¿no? Sí, lo publicó Venezuela. Más bien lo correcto hubiera sido que el Estado de Honduras informara que sus altas autoridades iban a visitar a Venezuela. Y en ningún momento en ese tuit, y vamos a buscar el posteo de Venezuela, se habla de que andan en una competencia de cadetes. Ahí lo que se dice, estaban congratulándose de la positiva visita. Sí. Y venía en un video atrás el general Roosevelt Hernández viendo para todos lados. Es impresionante ese salón lleno de cuadros de jefes militares históricos como un Bolívar, un Páez, un Francisco de Miranda. Debe ser impresionante para cualquiera llegar a esos lugares, ¿verdad? Y eso lo publicó Venezuela. Y luego aquí la sorpresa, bueno, ¿y cuándo fueron estos a Venezuela? ¿Y a qué fueron a Venezuela? Después de este escándalo que Venezuela en ese momento era un paria porque no acababan de aceptar el resultado electoral y aparece nuestro gobierno vinculándose a un gobierno que de democrático no tiene nada. En lo absoluto. Mire, hasta malicioso es el hecho de que lo hayan publicado. Es una falta de respeto a los visitantes que tuvo porque él sabe las consecuencias de esa Bueno, visita. aquí están las consecuencias. Ellos la conocen, o sea... El militar jefe en Venezuela sabe lo que va a pasar y cuando lo publica con esa intención. Lo publica con la intención de exponer y de decir, mire, yo no estoy solo. Tengo estos aliados, estos amigos. Eso es lo que él quiere proyectar. O sea, él dice, no estamos solos, Honduras nos sigue apoyando a pesar de todo. Claro, eso es lo que él quiere proyectar. Si no, no saca una foto como esa. Si no, eso se queda así discretamente y ya, pasó. No nos hubiéramos dado cuenta nosotros de que había pasado. O sea... Ni siquiera tuvo la consideración de sus visitantes. No les preguntó, no les dijo, hey, ¿les puede afectar esto? ¿Puedo publicar esto o no lo publico? Nada de eso. Para ellos, estoy seguro que tanto para el jefe de Estado Mayor como para el ministro de Defensa... Una sorpresa. Debió haber sido una sorpresa y desagradable, además. A esta hora deben haberle mandado algún reclamo. Yo lo hubiera mandado si hubiera sido. El punto es que el mensaje que mandamos hacia el interior y hacia el exterior... es totalmente equivocado con la política que Honduras dice tener. Honduras dice que es un país de derecho, que es un país donde se respetan los derechos humanos, que es un país, lo dice el gobierno, ¿no? Dice, donde luchamos contra el narcotráfico. Y los fraudes. Luchamos contra el fraude, o sea, contra todo. Pero está yéndose a dar abrazos y manos con quienes lo está haciendo. Entonces, ese mensaje es contradictorio, ese mensaje no coincide los hechos con lo que estamos hablando. ¿Es ese tipo de actividades a las cuales apunta la misión y la causa del Movimiento Nacionalista Anticorrupción? A eso, entre otras, porque no se le puede seguir mintiendo al pueblo. O sea, cuando un funcionario le pide al pueblo un voto, debe ser porque le va a cumplir con lo que le está ofreciendo. En la política hemos acostumbrado a ofrecer de todo, y luego cuando le toca el ejercicio de la acción ya administrativa, cumplimos lo que queremos, cumplimos lo que necesitamos para nosotros, pero no nos interesa lo que le prometimos a los pueblos. Entonces, desde el momento que se hace la promesa es un acto de corrupción porque ya sabemos que no le vamos a cumplir. Si no cambiamos eso, en Honduras no hay posibilidad de desarrollo, no hay posibilidad de nada y cualquiera va a poder siempre venir a ofrecer una bolsa de comida que le dura 2 semanas para comprarle el voto a un ciudadano. Así que el Movimiento Nacionalista Anticorrupción escoge ese
ese filón, digamos, para trabajarlo, porque estamos convencidos de que la corrupción es la puerta de entrada de toda la pudrición que puede haber en una sociedad. Si no combatimos la corrupción y la bajamos a niveles razonables de manejo, no hay posibilidad. Se va a vender la influencia, se va a perder el dinero, se van a perder oportunidades y vamos a empezar a perder amigos, porque hay sociedades que efectivamente están desarrolladas y que no quieren saber de corrupción. Hay funcionarios de otros estados que no quieren asociarse con un país donde hay corrupción. Hace como 15 años atrás, un amigo alemán fue a pedir que le hicieran un plan de retiro en Suiza. Y cuando estaban haciéndolo, le hicieron el plan. Hace más de 15 años. Le hicieron el plan y le dijeron, ¿de dónde me vas a transferir el dinero para este plan? De Honduras. Digo, no te puedo recibir ese plan porque no te puedo recibir dinero de Honduras hasta que no se certifique que el sistema bancario está totalmente limpio. Eso se informó. Yo sé que el sistema nuestro, el sistema bancario, es tan bueno como el de cualquier parte del mundo. Es de los más fuertes que hay en el continente americano. Pero el solo hecho de que alguien lo diga significa que todo el mundo está prestando atención a lo que puede estar pasando en el país. Entonces, mandar malos signos, mandar malos mensajes, es un error que le hace daño al país. La semana pasada, el ministro de Seguridad de Costa Rica hizo una mención y dijo, hay un eje de trabajo, o sea, de cooperación de narcotráfico entre Venezuela y Honduras. Lo dijo, está escrito ahí, no lo han desmentido. A ver, y quiero decir algo, eso lo dijo el ministro de Seguridad de Costa Rica y no hemos roto relaciones con Costa Rica, ni hemos elevado una nota de protesta ante el Estado costarricense, que es hermano centroamericano, por lo que dijo un funcionario. Vamos a volver después de unos mensajes porque le quiero hacer una pregunta al general Isaías Barahona respecto a lo que acaba de mencionar. Volvemos en unos instantes a Cuestión de Enfoques. Lo que ha ocurrido en Venezuela fue bastante sorprendente para mí a ver al ministro de Defensa y el jefe de Estado Mayor conjunto sentado al lado de un narcotraficante en Venezuela, especialmente trabajando con un gobierno, con un líder como la presidenta que siempre cada día está trabajando sobre su lucha contra la narcodictadura. Entonces yo no podía entender por qué ellos decidieron ir a hacer esto. Yo necesito hacer mi visita ahora. Bueno, estas fueron las declaraciones de la embajadora Dogu que crisparon los nervios de canciller, de presidente. De la misma manera nos crisparon los nervios a nosotros cuando el Ministerio de Salud de Venezuela publicó con mucha alegría de la visita de nuestros importantes funcionarios, el secretario de Estado en los despachos de defensa, el abogado José Manuel Zelaya y el general jefe del Estado Mayor Conjunto, Roosevelt Hernández. Una visita que nos ha aclarado ya varios días después, porque esta noticia es del 20 de agosto. Ya varios días después, el canciller aclara que se trata de una visita para unos ejercicios militares de cadetes y bueno, bastante pompa para algo tan simple, tan común y silvestre. Vamos a ver. Es normal que haya relaciones entre los estados en distintos ámbitos en materia de salud, en materia de defensa, en materia de seguridad. Así es. Recientemente el ministro de Seguridad de Costa Rica expresó alarmantes declaraciones que fueron en el contexto de la extradición, ojo, de la extradición de un sujeto hondureño que está acusado en Costa Rica de estar involucrado en actividades de sicariato, de lavado de dinero, de actividades violentas. Por si usted no lo sabía, pero lo vamos a decir aquí, Costa Rica está enfrentando una ola de criminalidad sin precedentes en ese país y se ha vinculado desde hace varios meses a miembros de bandas organizadas hondureñas vinculadas a narcotraficantes colombianos que se han dedicado, escuche usted, a sicariato. Estamos exportando sicarios. Pues Costa Rica, alarmada, hace varios meses, pues nos aplicó, hace un año más o menos, nos aplicó requisitos para viajar a Costa Rica. Había que llevar los antecedentes penales. Sí.
¿verdad? Y eso crispó un poco. Bueno, todo eso ocurre en el contexto de la elección del presidente del BESI. O sea, hubo una serie de cosas ahí, ¿verdad? La visa, Costa Rica no es parte del CA4. Es complejo. ¿Ah? Complejo. Todo se complicó. Y allá en Costa Rica se decía que el presidente Chávez hacía eso para desviar la atención de otros temas. Pues, era un asunto complejo. Y las relaciones de Costa Rica y Honduras se complicaron de manera impresionante. Hoy han vuelto a la normalidad, pero el caballero del Ministerio de Seguridad de Costa Rica nos dijo 4 o 5 verdades desde Costa Rica y no se ha llamado al embajador costarricense a pedir explicaciones, no hemos roto relaciones con Costa Rica y no se ha eliminado el tratado de extradición con Costa Rica. Así es. No hay detrás de esta reacción una motivación ideológica, no estamos sudando calentura ajena o sencillamente se sienten pasos de animal grande porque es harto conocido que la lista de potenciales extraditables no acaba con la lista que conocemos públicamente. Me parece una penalización de la relación entre Honduras y Estados Unidos, además innecesaria y no coincide, digamos, la razón con la pena. Está como sobre reacción, ¿no? Ni siquiera sobre, es que son dos cosas distintas. O sea, el que la embajadora diga que le sorprendió una relación con una persona que puede, o sea, que es un presunto narcotraficante, no significa que eso tenga algo que ver con la extradición en Honduras. General, pareciera que están reaccionando por lo que se dijo de Padrino más que por lo que se dijo de nuestra gente. Claro, o sea, no es el tema, pues, o sea, la crítica que se ha hecho, la crítica que hemos hecho los hondureños a esa visita es una cosa, pero la sorpresa que expresa la embajadora de los Estados Unidos solo es sorpresa. Vi una cosa que me sorprendió. Quiere decir, yo no esperaba este Tampoco encuentro. lo esperábamos nosotros. Así es, eso es lo que está diciendo ella. Yo no esperaba este encuentro y me sorprendió. Pero entonces la respuesta de Honduras es, entonces, ¿sabes qué? Voy a suspender el acuerdo de extradición. O sea, es como que saliera con cualquier otra cosa. No tiene una conexión directa, una sorpresa como la que supuestamente ocurre con la respuesta que está dando Honduras. Honduras está diciendo, hey, ¿sabes qué? Ahora me voy a aprovechar entonces de este disgusto que tengo y voy a atacar con algo que me interesa. Y eso es delicado porque está indicando más bien una intención diferente. Se apela a la Constitución, a la soberanía, a la autodeterminación, al respeto de las relaciones entre los pueblos y se dice que esto ya es intolerable, que basta. Curiosamente, la existencia de este tratado fue hartamente celebrado. ¿Sí? Mientras el partido en el poder estaba en la oposición, porque eso facilitaba lo que la justicia hondureña era incapaz de hacer. Igual que las listas de Engel fueron siempre aplaudidas y ahora cuando sale un nombre de alguien del partido que está en el gobierno, eso no sirve. Eso es tendencioso, eso ya tiene otra intención. O sea, son buenas cuando no me tocan a mí, pero son malos cuando me pueden afectar. Entonces, ¿cuál es la objetividad de las reacciones? ¿Cuál es la objetividad de la apreciación que debe tener un Estado? Hablemos del precandidato presidencial Isaías Barahona. Honduras tiene relaciones internacionales, tiene problemas internos. Un precandidato tiene que tener la mirada puesta en todos los aspectos que pueden interesar o afectar a la nación hondureña. Para nadie es desconocido que en las Fuerzas Armadas estudian geopolítica, estudian estrategia, estudian la importancia de las relaciones internacionales. ¿Se puede dar el lujo Honduras, precandidato Barahona, de estropear las relaciones con su principal socio comercial, con el país donde habitan 1 millón de hondureños y del cual se recibe una importante cantidad de remesas? Definitivamente no, es un desacierto total. Es casi temerario porque la relación con Estados Unidos es una relación importante. Es más, los países desarrollados que hacen relaciones exteriores inteligentes, hasta con sus enemigos tienen relaciones y las tienen bien. Entre mejor se pueda tener una relación con cualquier estado del mundo, estamos ganando para el país. Aún si es un adversario, aún si es un enemigo. Esa relación, si es mejor, mejora las posibilidades de no tener un desencuentro que puede ser costoso para ambos países. No digamos con países que son amigos. Con un amigo podemos lograr enormes beneficios y no poner en peligro beneficios que actualmente tenemos. Beneficios como este, general. Ya pagamos. El tema de seguridad y la lucha contra el narcotráfico. Por eso, es que
Mire, si los hondureños no tenemos, porque lo hemos visto, no tenemos la capacidad de apresar a narcotraficantes y a criminales organizados, entonces la relación con Estados Unidos, que permite una extradición, que es una figura del derecho internacional que se puede usar y que no desacredita la soberanía, que no afecta el honor del Estado, simplemente es un acuerdo para poder sancionar donde sea mejor, donde resulte mejor la posibilidad de hacerlo a criminales que están afectando a aquel país y a este país. Ese no es un compromiso de soberanía, es un acuerdo válido, se convierte en ley para aquel país y para nosotros. Y ya lo estamos viendo en funcionamiento bilateral. Ya hemos recibido ciudadanos de aquel país que van a ser juzgados en Honduras, o uno al menos que va a ser juzgado en Honduras. Entonces, ese no es un problema de soberanía, no es un problema de injerencia que tenga la razón el gobierno como para decir, entonces te lo voy a suspender. En vísperas de elecciones primarias, general, en vísperas de elecciones primarias, ¿es razonable ponerle esa losa a la precandidata Moncada? Es decir, abona eso a un partido. ¿Se imagina Isaías Barahona a los contendientes del Partido Nacional, del Partido Liberal, ofreciendo eliminar la extradición después de lo que ha vivido Honduras los últimos 3, 4 años? Los gobiernos totalitarios pierden la perspectiva casi siempre. Ven solo hacia adentro, solo se ven ellos mismos y solo ven su propio interés y su propio riesgo. Desconocen ya el interés de la sociedad en la que viven y desconocen mucho más la validez y el valor de la relación con sus vecinos cercanos, con sus socios comerciales, con sus socios políticos, y se encierran y comienzan a cometer errores como este. Ponerle a su proceso electoral ese signo de decir, estoy rompiendo una oportunidad o una ventana con la que puedo combatir con la criminalidad, le hace daño, no hay duda, le hace daño adentro y le hace daño afuera. Bueno, está dañando al país. Claro, me parece una insensatez absoluta, me parece una reacción que no tiene por qué conectarse. Si quería reclamarle a la embajadora de los Estados Unidos, se le puede llamar y decirle, ¿sabe qué? No me gustó su comentario. O en el lenguaje que se quiera, allá, encerrado, en una sala, como se acostumbra. Yo recibí en algunos casos conversaciones cuando fui embajador con el país sede sobre temas que no les agradaban, ¿ya? Pero hay que escuchar. También me escucharon. Tuve la oportunidad de decir, estas son las razones de Honduras. Aquellos me dieron sus razones y listo. Seguimos siendo buenos amigos. Entonces, no hay ningún problema. El comentario de un embajador no tiene por qué tocar la soberanía. La soberanía es otro tema, va más allá. La soberanía es del pueblo, es total. Entonces, cuando los gobiernos se desconectan de su pueblo y no tienen una política interior adecuada para el desarrollo y los intereses de su pueblo, comienzan a cometer grandes errores porque proyectan hacia afuera razones que no existen en Honduras, proyectan hacia afuera intereses que no son los de los hondureños, proyectan hacia afuera una serie de relaciones o de, ¿cómo puedo decir?, de tendencias que no son constructivas para el país. Como especialista en temas diplomáticos, como especialista en temas de defensa y seguridad y estratégicos, como ciudadano, se recomendaría a Isaías Barahona, a la presidente Castro, reflexionar y cambiar esta decisión? Yo creo que ella ya lo pensó, porque es que la reacción es inmediata del pueblo hondureño. Hay alarma ahorita. Claro, la pregunta del pueblo hondureño es inmediata, ya la escuchamos en los medios. ¿Por qué quieren quitar esto? ¿Acaso cuál es el miedo? O sea, a mí me pueden decir, mire, para el que destruya los edificios A y B, la pena va a ser 5,000 años. ¿Qué me importa? ¿Y acaso los voy a destruir? ¿Acaso tengo una razón para ir a destruir edificios? Si me dicen la pena por correr en las autopistas de Honduras a 300 kilómetros por hora es pagar una multa de 200,000 lempiras, póngale millones si quiere. Yo no voy a andar a 300 kilómetros por hora. Entonces, ¿por qué me va a preocupar a mí el tratado de extradición? A mí no me asusta en lo absoluto. No hay ninguna posibilidad de que me vengan a buscar para involucrarme en un tratado en una acción de extradición. ¿Existe ese tratado o no existe? ¿Quiénes se tienen que preocupar por un tratado de extradición, general? Todo el que haya cometido el error de asociarse con narcotraficantes. Cualquier potencial extraditable. Cualquiera. Todos. Todo el que, aun cuando no sepamos quiénes fueron, porque hay gente que lo ha hecho muy discretamente, seguramente.
todo el que tuvo contacto con narcotraficantes en Honduras debe estar preocupado. Ahorita deben estar contentos. No lo creo. Porque Digo, el anuncio de la Presidente. Sí, pero tampoco es que va a pasar así nomás. Ajá. O sea, debe haber un proceso, tiene que revisar los juristas cuál es el camino ahora para deshacer ese acuerdo y probablemente van a encontrar obstáculos. Entonces, la alegría puede ser de esas alegrías inmediatas que no tienen fundamento. Pero lo principal es, como usted decía, toda aquella persona que por error, por intención, haya entrado en contacto y en combinación de operaciones con narcotraficantes, debe estar preocupado porque no sabe con quién habló. Las filas de los narcotraficantes han sido infiltradas por agencias de investigación, por el FBI, por el CIA, por la misma DEA y por otras agencias de otras partes del mundo. Y ocurre la no inversa también, idea. instituciones muy Claro. serias y penetradas están penetradas por el narcotráfico. Entonces, usted no sabe con quién está hablando cuando va. El que fue a hacer negocios con alguien creyendo que ese alguien era el que le decía que era, probablemente hoy no duerme tranquilo y ahora estará pensando, bueno, ¿y si aquel era un agente de la CIA o era un agente de la DEA o era otro agente de otro país? O un colaborador, como le pasó a varios políticos acá. Así es. Entonces, el solo hecho de haber hecho contacto con los criminales ya me expuso. Todas las personas que se expusieron de esa forma, en algún momento deben estar preocupados, no pueden dormir tranquilos. Así que esta reacción que veo, me parece que es una reacción casi más bien como de repente reveladora. Sé que hay gente, ¿y cuál es la relación, cuál es la conexión que hay entre la declaración de la embajadora y el acuerdo de extradición, el tratado? Ninguna. No existe relación. Vamos a una pausa. Nos hemos concentrado en este tema porque usted lo sabe, es el tema del día y tenemos que aprovechar la presencia del precandidato presidencial Isaías Barahona en todas las facetas que él conoce, como ex jefe de las Fuerzas Armadas, como diplomático, como titular de la política exterior de Honduras, fue embajador, fue vicecanciller y ahora precandidato presidencial. Volvemos después de unos mensajes para hablar sobre esto. ¿Son estas declaraciones, son estas acciones de injerencia extranjera en Honduras? Ya volvemos después de una pausa. Continuamos en Cuestión de Enfoques, estamos con el general Isaías Barahona, precandidato presidencial por el Movimiento Nacionalista Anticorrupción, el MONAC. Volviendo a la idea del segmento anterior, por favor, producción, las declaraciones del doctor Jiménez Mayor, titular, vocero de la MAXI, de la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad de la OEA. ¿Cuál puede ser una razón objetiva para impedir la extradición de nacionales? Estamos frente a personas que han cometido delitos y que requieren ser juzgados por jurisdicciones de otros países por sus crímenes. Se alienta el crimen y la impunidad. Gran retroceso para Honduras. Vamos a ver, aquí estamos hablando de la persona que puso la cara por el esfuerzo anticorrupción de la MAXI. Sí. No lo dice Isaías, no lo dice Miguel Cales, lo dice Juan Jiménez Mayor. Se alienta el crimen y la impunidad. Gran retroceso para Honduras. ¿Con quién vamos a romper relaciones después de esto? ¿Con Perú? O sea, estoy haciendo un comentario porque no podemos evitar este tipo de reacciones. Este tipo de reacciones. ¿Qué hubiera pasado, general, si esto ocurre hace 4 años en el gobierno del presidente Hernández después de que fue sentenciado o capturado Tony Hernández? ¿Qué hubiera pasado en las calles? Hubiese tenido una manifestación, hubiese habido publicaciones de aquí hay un narcoestado, aquí hay esto, aquí hay lo otro. O sea, eso hubiese sido... La oposición hubiera utilizado esa bandera. Partido Liberal, Partido Libre, el Partido Salvador de Honduras, que ya existía. Todos lo hubieran dicho. Todos lo hubieran atacado. Y con razón. Si hubiese sido, con razón. Ese mensaje es con razón. Mire, otra vez, la diplomacia tiene un lenguaje. En diplomacia usted no se puede dar la mano con cualquiera. Las relaciones de Estado se hacen con diplomacia. Las de personas se hacen como lo quiera. Que se dice y lo que no se dice comunica. Claro. El solo hecho de que yo me tome una foto con una persona va a tener cientos de interpretaciones. Pero hay cosas que no se pueden permitir.
No es lo mismo que yo vaya y me tome una foto con el Papa a que venga y me la tome con Vladimir Padrino López. No estoy ni siquiera insinuando que son parecidos. Quiero mostrar el contraste. Allá es una persona más respetable, que nadie lo califica de delincuente. Es una fotografía que no le duele a nadie, que no le causa un problema a ningún país. Pero tomarse una fotografía o acudir a una invitación de personas que todos saben que están siendo señaladas. Yo no tengo que tener las pruebas, me basta con decir, ¿sabe qué? No, hay un señalamiento contra él y yo no quiero ir o no me conviene. No le conviene a mi país, no le conviene a lo que yo represento para tener este contacto. Mire qué interesante esta reacción. Pongamos la reacción de un diputado del Congreso Nacional de la bancada de Libertad y Refundación, el periodista Mauricio Rivera, diputado por el departamento de Choluteca. Mi voto es en contra de eliminar la extradición. Estoy de acuerdo que como nación debemos hacer prevalecer nuestra independencia y soberanía. Estoy en contra de la injerencia extranjera en asuntos internos, pero esos son dos temas distintos. Sí, totalmente de acuerdo. Es lo que decíamos. Esa es una posición sensata. Así es. Esa es una posición reflexiva. Responsable. Y, qué interesante, distanciándose de la posición de la líder indiscutible del Partido Libertad y Refundación. Claro. Además, él está diciendo, no me preocupa el tratado de extradición. Está diciendo, a mí no me asusta. O sea, una invitación a todos los diputados. Pronúnciense. Manifiéstense. Yo espero 128 pronunciamientos. Desmárquense de la posibilidad de pensar que están preocupados porque tienen miedo. Desmárquense. Qué interesante el llamado que está haciendo el general Isaías Barahona. Exprésese. Yo estoy en contra de eliminar el tratado de extradición con Estados Unidos. Tiene derecho porque la gente ya está pensando y tiene la responsabilidad de hacerlo porque está representando. Cada diputado representa su partido, cada diputado representa su departamento, su familia. Cuídela. Cada quien debe cuidar su imagen. Si alguien no tiene esa relación, debe expresarse y estar en contra de este tipo de políticas porque el mensaje que le estamos mandando al mundo es equivocado. Es más, a partir de este momento, si usted está viendo el programa, mande un posteo, pronúnciese en redes sociales que está en contra de este desaguisado. Yo creo que efectivamente la sorpresa del embajador Udogwu es una sorpresa general a título internacional. O sea, todos estábamos sorprendidos, especialmente porque tenemos en alta estima la investidura de nuestro secretario de Defensa, de nuestro jefe del Estado Mayor Conjunto, y creemos que uno tiene que tener cuidado con quién se toma fotos, con quién comparece, con quién habla y dónde pone el pie. Y no estamos diciendo con eso que tenemos que romper relaciones con Venezuela ni nada por el estilo, pero ser muy cuidadosos sobre qué aspectos vamos a acompañar o no vamos a acompañar. Y está claro que en este momento, si nosotros sabemos que este caballero o el otro señor Diosdado Cabello están vinculados por la justicia norteamericana a delitos graves, no podemos estar alegres porque pasa eso con un político hondureño, expresidente, y luego decir que la acusación es mala solo porque se trata de un socio. Hay que abstenerse de contactos de esa naturaleza. No le hacen falta a Honduras, ni le hace falta al jefe del Estado Mayor Conjunto, ni al ministro de Defensa. Bueno, tenemos otro tuit, tenemos otro posteo. Así, no tienen necesidad de andar acercándose a personas que están siendo señaladas como delincuentes. Mire quién es. Y por cierto, vamos a decir algo. Estamos hablando de dos personas que han tenido problemas con la ley. Son dos diputados del partido oficialista. Pero aquí están, son sus opiniones y aquí vamos a mostrar esas opiniones. Al pueblo hondureño ante los últimos acontecimientos me pronuncio de la siguiente manera. Condonamos los actos de injerencia violatorios de la soberanía de nuestro Estado con las últimas declaraciones de la embajadora en Honduras, refiriéndose a Laura Udogwu. Somos un Estado soberano y nuestro pueblo tiene que ser respetado por todas las naciones. Con respecto al convenio de extradición, para bien o para mal, es una herramienta que le ha permitido al pueblo hondureño detener la violencia generada por el narcotráfico y los cárteles de la droga. Mi posición es que este convenio le ha traído beneficios al pueblo hondureño y hasta que no tengamos un sistema de justicia robusto que pueda someter a juicio a los capos de la droga, tenemos que mantener este convenio con Estados Unidos. Mi voto en el Congreso es en contra de eliminar la extradición porque beneficia al pueblo. Qué curioso. Distanciamiento del oficialismo de una posición de su líder. Claro. Por el desacierto que es. Bueno, estamos hablando aquí de una persona que está en la lista Engel. Es que nos parece, o sea, mi apreciación es que la respuesta que hemos visto del gobierno es una respuesta emocional, no estaba planificada, no está pensada. Las emociones provienen de presión que se tienen, ¿ya? No, desconozco la presión a la que estén sometidos, pero el comentario de la embajadora no es presión.
Es un comentario. Se puede criticar si se quiere, pero no presiona en nada al gobierno de Honduras. Otras cosas pueden estar presionando y esa respuesta que vemos es la respuesta a esas presiones y no al comentario. ¿Independencia de poderes Desconecta. o estrategia? La independencia de poderes es una necesidad. Pero en este caso son miembros del partido de gobierno. Sí, pero son distintos. O sea, cada quien aquí está buscando su independencia individual aquí. Estos comentarios que vemos no son colegiados. Hemos mostrado dos, el del canciller y la presidenta. Obviamente la presidenta es su superior y de dos diputados. Esa es la misma expresión. Los de los dos diputados es, yo me aparto de esto. Apoyamos el tema de la no injerencia, pero Sí, en el tema de la de extradición, acuerdo. Es que yo mismo apoyo el tema de la no injerencia, y no por este comentario, de la no injerencia en general. O sea, incluso podría oponerme a mecanismos como el de la MAS y como el de la CICI, porque es una no injerencia. Es meter en Honduras un sujeto extraño, que no tendría por qué estar si nosotros tuviéramos la capacidad de hacerlo. que por cierto, con el proyecto de la CICI, ¿quién va a ser el principal financiador? Va a ser ya los Estados Unidos. Ya no. O sea, ya después de esto obviamente no, ¿verdad? Ya Porque, no. y tampoco lo va a hacer para la cuenta del milenio, donde dicen las malas lenguas que también vamos a salir otra vez aplazados. Lo más probable, y con estas señales menos, pues. Entonces, insisto, no lo veo como una reacción de política pensada en un tablero de toma de decisiones. Lo veo como una reacción así instantánea, más emocional, menos pensada, muy mal pensada y muy mal expresada además, porque el primer párrafo dice una cosa, pero el segundo dice otra cosa. O sea, me sacaste la lengua, pero entonces yo te voy a decir otra cosa que no tiene nada que ver una cosa con la otra. O sea, si se considerara la intromisión de la embajadora, Ajá. no se responde con te suspendo la extradición. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Ninguna. Lo dicen los mismos diputados ahí. Se me viene a la mente, ¿Ya? aquel personaje del programa de Chespirito, Ajá. chusma, chusma, y me voy enojado, ¿verdad? Y Una respuesta que salió por un lado que no tenía nada que ver. ¿Cuál fue la...? general, Ajá. Isaías Barahona es presidente. ¿Cómo manejaría estos asuntos Isaías Barahona si un ministro toma la decisión de hacer una visita de este tipo? Bueno, lo primero es que hay que advertirle a sus ministros, a todos los ministros, que sus acciones no pueden salirse de la política de Estado autorizada. Debe haber una política de Estado autorizada, política exterior autorizada. La presidente o el presidente de la República es el responsable de la política exterior. Debe definirla. Una vez definida, incluye todo tipo de contactos, todo tipo de encuentros, todo tipo de peticiones, todo tipo de apoyos bilaterales, donde sea que ocurra, todo el comportamiento multilateral de Honduras. Así que un ministro de Defensa no puede salir así, voy a ir a tal parte. No, antes de salir debe hacer una consulta con la Cancillería y decir, señores, quiero hacer esto. Siendo subalterno Estamos dentro suyo, de el la ministro de Defensa, general, siendo subalterno suyo, el ministro de Defensa, es como que la presidenta se hubiera reunido con Padrino. Claro, representa al presidente. Es como que Honduras se hubiera reunido con Padrino. Así es, esa es la imagen que se manda. Por eso digo, hay un lenguaje diplomático cuando hacemos contacto. Cuando un embajador llega, dice, vengo en representación, o sea, su carta credencial dice, en representación del pueblo y gobierno de mi Del país. pueblo y gobierno. No solo del gobierno, también Ante del el pueblo y gobierno del otro país. O sea, en ese momento la persona deja de ser la persona. Es el país. Está representando. No se puede quitar esa dignidad. Eso no es un saco que se lo puedo quitar y me pongo de deporte y ya no soy embajador. No, es embajador como sea que esté. Igual un ministro de Defensa, un ministro de Relaciones Exteriores, como sea que esté, donde quiera que ande, es el embajador. Y lo que sea que diga va a tener impacto en la relación. Entonces, no puedo desconectarme. Si quiero hacer un acto meramente privado, debo hacerlo privado totalmente, no hacerlo público. Está llegando muy lejos, embajador Barahona, está llegando muy lejos esta relación tan cercana del partido de gobierno con Venezuela al punto de no ponerse de pie en República Dominicana cuando se condena el resultado de las elecciones, al punto de tomar una decisión de este tipo y ofenderse porque le dicen narcotraficante al ministro de Defensa de otro país. ¿Está llegando muy lejos esto de sudar la calentura ajena de Venezuela del gobierno? Bueno, ellos tienen un plan.
su plan es arrastrar a Honduras hacia el socialismo del siglo XXI. No tienen reparo en decirlo. Su candidata presidencial ha dicho que el modelo que debemos vivir en Honduras es el de Cuba. Otros ministros han dicho que aquí van a hacer ellos igual que hacemos en Venezuela. Hay otro ministro que dijo, estamos pensando en el modelo chino de un solo partido y creemos que es una solución para Honduras. O sea, no han tenido ni siquiera recato en contarle a los hondureños, en amenazarlos con semejantes propuestas, porque todas ellas están fuera del orden democrático que Honduras vive y que quiere el pueblo hondureño. Así que sus pasos y lo que vemos son pasos erráticos, son pasos torpes, pero coinciden con esa idea. O sea, no están en contra de la idea que ellos tienen. Y yo no sé si están yendo demasiado lejos, simplemente están actuando dentro del mismo curso de acción. A Isaías Barahona, le iba a decir Ismael, a Isaías Barahona, profeta, ¿verdad? A Isaías Barahona no le extraña eso. No. Me parece que están actuando dentro de su lógica de relaciones exteriores. El candidato Isaías Barahona política. está en contra de esto. Por supuesto. Y hay una razón bien simple. Es que ese modelo que puede derivar en un totalitarismo puro, ese modelo ya fracasó en el mundo entero en los últimos 100 años. No hay un solo ejemplo de éxito. Uno solo no existe. Algunos quieren decir, pero en Europa funciona. Falso. En Europa se ha metido la idea de socialismo, pero hay instituciones enormes que detienen cualquier desviación que pueda llevar a un país a una catástrofe. Le han hecho daño a algunos países, pero no lo pudieron destruir. Pero en el resto del mundo donde se usó, donde las instituciones de aquellos países no fueron tan fuertes, están destruidos. Cuba, Venezuela, otros en América del Sur, la misma Argentina que hoy está siendo recuperada. Países en África que se pudrieron totalmente y ahora, gracias a Dios, están recuperando. La misma China. La China comenzó en los años 70 a caminar en una dirección opuesta en el tema económico, por lo menos. Su economía se volvió capitalista, es un país totalmente capitalista. Sigue teniendo una cosa mixta, combinando el control de la población con una idea ideológica de la izquierda y del control de la población, limitando los derechos, limitando la propiedad privada, la movilidad, etc. Pero el éxito económico surge de soltar esas lógicas del comunismo, socialismo y volverse capitalista. Entonces, yo tengo claro cuál es la tendencia, yo tengo claro el riesgo que corre el país y estoy seguro que eso no es lo que Honduras necesita. Esa propuesta, además de que me parece absurda, me parece amenazante. Si yo le digo a los hondureños, los voy a convertir en algo como Cuba, le estoy diciendo, vas a perder la propiedad, no vas a tener comida, no vas a tener un sistema de salud como el que se publica, porque ellos mismos, los ciudadanos, están diciendo que no sirve su sistema de salud. No vas a tener la capacidad de adquirir, no te vas a poder mover, no te vas a poder relacionar con cualquiera. Para mí eso es una amenaza, porque nosotros no hemos vivido así, en esas circunstancias. Los hondureños hemos tenido libertades. Entonces, cualquier persona que aspire a ser presidente de Honduras no puede venir a proponerle semejantes tendencias. ¿Por qué? ¿Por qué Honduras? Cuando está demostrado en el mundo que el modelo que hemos usado de una democracia tan imperfecta como la queramos calificar, ha producido bienestar, yo sé que ha producido pobres también. Trabajemos para disminuir la cantidad de pobres. Hagamos más ricos para que entre esos ricos se pueda generar empleo para las personas. Pero no convirtamos a todo el mundo en pobre y unos cuantos en ricos, porque eso es lo que ha pasado en estos otros países. Entonces, son propuestas que no nos deben sorprender, pero son amenazas reales. General, nos queda un minuto, es suyo para dirigirse a la gente que lo está viendo. Consciente de que usted ha emprendido un camino en su precandidatura presidencial cuya meta es alcanzar la presidencia de la República. Bueno, yo estoy convencido, como podemos estarlo muchos hondureños, de que el estado actual de Honduras, el estado de desarrollo, el estado de convivencia, el estado de armonía, de estabilidad en la que vivimos, que es muy pobre, es causa de lo que hemos hecho nosotros. No le puedo echar la culpa a nadie más en el mundo. Los hondureños actuales somos los responsables. Pero al mismo tiempo, la generación nuestra, usted, su servidor y otros, que tenemos una acción política, podemos decidir hoy si nos vamos a un precipicio de intentar que aquí en Honduras funcione un socialismo que no funcionó en ninguna parte y que nos convierta en un país paria como los que tenemos de vecinos en América Latina,
o detenemos ese curso y nos movemos en una dirección distinta para crear una esperanza para Honduras. La propuesta nuestra del Partido Nacional, el Movimiento Nacionalista Anticorrupción, es a todo el pueblo hondureño y a los nacionalistas en particular que se sumen a una idea como la que estamos proponiendo de cambiar la forma de hacer política totalmente, de no seguir insultando al pueblo, llevándole una dádiva para comprarle su voto, sino más bien vendiéndole una causa por Honduras para que tenga una razón de inspirarse cada ciudadano, que hasta hoy no la ha tenido. Odian la política, no creen en los políticos. No se puede seguir así. Un país que va en ese curso va a terminar hundiéndose en un totalitarismo, porque a medida que las instituciones se degradan, el poder de la institución no desaparece. Lo recoge un caudillo, lo recoge un grupo, y con ese hace lo que quiere después con el país y con la sociedad. Así que debemos enfrentar todas estas desviaciones, corregir el curso de la política hondureña y lograr sembrar una esperanza para Honduras. Bueno, esta ha sido la intervención del general Isaías Barahona, diplomático, ingeniero, ex jefe de nuestras Fuerzas Armadas y actualmente precandidato a la presidencia de la República en el Partido Nacional por el Movimiento Nacionalista Anticorrupción. Hemos hablado de la coyuntura. En medio de su opinión, usted ha podido conocer su opinión sobre política exterior, sobre política interior, pero también sobre cómo se debe combatir el crimen, la delincuencia y la corrupción en este país. Muchas gracias, general. Gracias a usted, un gusto. Es el primero de muchos programas. Vamos a tener otra oportunidad para hablar con él y conversar sobre aspectos de la política nacional y seguramente ahora que inicia la convocatoria de elecciones, dar la oportunidad para que comparta sus ideas y propuestas. Esto fue Cuestión de Enfoques. Soy Miguel Cáliz Martínez. Siga disfrutando de ICN, una nueva conciencia.